Bienvenidos a todos y buenas tardes. Mi nombre es Yolanda del Peralgo Chicoa. Actualmente dirijo el Departamento Técnico de Alplan en España. Os informo que este webinar está siendo grabado y podréis verlo de nuevo en nuestra página web alplan.com con otros webinars que hemos realizado con anterioridad. Para aquellos que sean nuevos en la plataforma de GoToWebinar, saber que tenéis a la derecha un panel donde podéis escribir las consultas que os vayan y preguntas que tengáis a lo largo de la presentación y mis compañeros os irán contestando en la medida de lo posible. Bien, pues comenzamos con el tema de hoy a tratar, que es el modelo de las escaleras y rampas con Alplan. El recorrido que vamos a seguir para conocer cómo modela Alplan las escaleras y las rampas es el siguiente. Primero empezaremos con una breve introducción mostrando los tipos de escaleras que podemos modelar con Alplan y las herramientas de las que disponemos para ello. Y, como no, una pequeña aclaración de la nomenclatura que encontraremos en Alplan de los elementos que componen una escalera genérica. Después os mostraré cómo modelar y modificar una escalera desde diferentes elementos. Con diferentes elementos. Veremos también las diferentes herramientas de modelado de rampas y por último remataremos colocando una barandilla de las dos formas existentes que tiene el programa. Alplan tiene un menú para modelar las diferentes escaleras que diseñamos en nuestros proyectos. Y este menú lo podemos encontrar en arquitectura e ingeniería dentro de lo que es el Action Bar y en arquitectura dentro de las configuraciones clásicas o de paletas. Una escalera, todos sabemos que es una estructura diseñada para unir dos niveles diferentes. Alplan nos da gran variedad de tipos de escalera a modelar a nuestro gusto y también nos da la posibilidad de definir escaleras con un contorno libre. El programa creará los peldaños compensados de manera automática que después podremos modificar y los adaptará a esa forma definida por nosotros. Hay una gran variedad de tipos de escaleras para modelar con Alplan. Estas escaleras pueden ser, por ejemplo, escaleras rectas, donde podemos añadir elementos como los descansillos, escaleras de caracol, escaleras compensadas, que son aquellas que combinan diferentes tramos rectos o curvos, sin que se produzca un cambio brusco en el diseño de los peldaños, escaleras con vuelta, escaleras en L con descansillo y diferentes tipos de entrada y salida del escalón en el descansillo, escaleras en U con diferentes soluciones de diseño en las vueltas. Pero la herramienta de modelado la vamos a encontrar con ciertos conceptos que no difieren mucho de lo común, pero que algunos son especiales. En ocasiones, para aquellos que utilicen por primera vez la herramienta, pueden tener y a veces sentirse algo perdidos al encontrar nomenclaturas que no se parecen al uso cotidiano en escaleras. Por ejemplo, las zancas, aunque se conocen, vamos a encontrar dos diferentes tipos de zancas que dentro de Alplan pues, se denominan de manera parecida y nos es complicado establecer una diferencia entre unas y otras. Veremos que hasta que no entras dentro de la configuración no lo ves. Zancas en realidad hace referencia a el elemento que va debajo de los peldaños, que puede ser una losa, una viga metálica, vigas de madera, etcétera, ¿vale? Pero quizás lo más complejo es entender la ventana de configuración, que es esta de aquí. Como se puede ver, hay muchas opciones con las que debemos familiarizarnos. Las de la izquierda podemos deducir un poco a qué se refieren, son deducibles, como puede ser el nivel superior e inferior, que es el arranque y el desembarco de la escalera, la longitud de la huella, la altura de la contrahuella, el coeficiente entre huella y contrahuella, el número de peldaños. Pero las de esta parte de la derecha son las que voy a explicar un poco brevemente porque pueden ser las más complejas a la hora de deducir para qué valen. Pero son importantes, bastante importantes a la hora de modificar y personalizar una escalera a las necesidades de nuestro proyecto.
Por ejemplo, estos dos son muy simples, ¿vale? Este se entiende muy bien, es el último peldaño, pero lo que no se entiende muy bien es su significado, ¿vale? Esto es para situar el último peldaño, es decir, esto es para determina el desembarco del último peldaño si queda a la altura del forjado o queda un peldaño por debajo. Si tiene el menos por debajo y si no tiene menos es a la altura del forjado. Luego tenemos el apartado, la segunda, que determina el tipo de giro de cada peldaño al compensar, dándonos a elegir entre varias opciones en las que se va a tratar el ángulo ese de giro automático en la compensación de cada peldaño. Esta ventana de aquí nos aparece diferente según el tipo de escalera que elijamos. Otros dos son estos dos de aquí que hacen referencia a los descansillos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el primero, donde pone descansillo más, no significa añadir un descansillo, sino que el descansillo de este tipo con más, quiere decir que vas a crear un descansillo donde la cara inferior de su zanja, de la losa o lo que tenga debajo, va a tener una pendiente, como se muestra aquí en el dibujo B. Si utilizamos un descansillo, añadimos un descansillo pulsando a esta tecla, lo que creamos es un descansillo, igual que el de arriba, pero la zanca en su cara inferior será horizontal. También tenemos este concepto, que es algo complejo de entender por su nombre, que es arpel-plunto, que lo utilizamos para modificar la longitud de la huella. Esto es muy útil cuando tenemos escaleras dibujadas o importadas en 2D para así poder modificar los escalones en planta en un par de clics. Se puede hacer también directamente al modelar, pero es muy útil para cambiar ese ancho de la contrahuella en solo un peldaño o en ciertos peldaños. Luego están los botones de ANG y LANG, ¿vale? Estos botones hacen referencia al ángulo de giro de cada peldaño. Nos permiten definir ese ángulo de la contrahuella, llamémoslo así, y es muy útil para escalones que, por ejemplo, son escaleras con vuelta y queremos poner un escalón de 45 grados, ¿vale? Esto lo podemos ver más adelante, ¿vale? Entonces son bastante útiles para trabajar las vueltas en estas escaleras en U o en L. El L, ¿qué diferencia entre los dos? Pues que ángulo, yo defino el ángulo de giro, es donde yo selecciono el peldaño y digo hacia dónde gira, y L-ang quiere decir que libera el ángulo, no tiene nada que ver de longitud de ángulo. Quiere decir que si yo he aplicado un giro forzado a ese ángulo, si yo le pulso aquí, lo que hace es volverlo a situar donde lo había puesto automáticamente el programa al compensar la escalera. Otros dos elementos son el arco y el seg, ¿vale? El arco hace referencia al radio de redondeo de la línea de recorrido, es decir, si va a tener un redondeo, el radio que va a tener ese giro, ¿vale? Y la otra la de segmento, es la longitud del segmento de la línea de recorrido, ¿vale? Es decir, lo que nos va a definir, en una definimos el radio y en el otro definimos el giro por el segmento, la longitud. Estas se usan, pero tampoco son de las que más se usen. Y luego tenemos estos dos últimos botoncitos de aquí, de esta zona, que es el del LR y el DCON, ¿vale? El del LR es para modificar la línea de recorrido de la escalera y el DCON es para modificar el contorno de la escalera. Y por último, tenemos el botón de personalización que encontramos en muchos elementos nativos de Allplan y ya lo conocemos, donde se pueden configurar los elementos que compondrán la escalera. Aquí es donde definimos si lleva una huella, si lleva una contrahuella, con qué pluma, con qué trazo, con qué color, con qué... todo, ¿no? El material, todo. La layer, todo. Bien, pues una vez aclarados todos los conceptos y vista la variedad que tenemos de escaleras que se pueden modelar con este programa, vamos a ver cómo modelar algún ejemplo. Estas son dos escaleras que pueden parecer interesantes, ¿no? Para modelar así en un webinar, pues de la duración de este webinar. Quiero que tengáis en cuenta que esto es un webinar con una duración corta destinado a mostrar lo que Allplan puede hacer y no una formación, por lo que no voy a pararme a explicar todo el proceso paso a paso, pero no os preocupéis porque creo que quedará bastante claro porque el proceso pues lo iré haciendo en pantalla, aunque no me detenga mucho en las soluciones. Bien, vamos a ver el primer ejemplo de la escalera que vamos a hacer con vuelta
y sin descansillo, pero sí con ese escalón a 45 grados. Este tipo de escaleras es bastante común en nuestros proyectos, sobre todo aquí en soporte y demás, pues hemos tenido muchas consultas de cómo se hace, ¿vale? Yo me he hecho un dibujo previo en 2D porque esta escalera sí es recomendable estudiarla un poco en 2D previamente. Incluso he estudiado lo que es, he pensado un poco por dónde van a ir mi huella y mi contrahuella, ¿vale? Lo importante de esta escalera es que los elementos no coincidan en un punto. Es decir, que la contrahuella no coincida con la contrahuella del siguiente peldaño y que la huella no coincida en el mismo punto que la huella del siguiente peldaño. Por lo tanto, esto no podría estar aquí, ni esta prolongación podría coincidir con esta, al igual que esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, en este dibujo previo vemos que ninguno de los elementos coinciden, las huellas no coinciden, las contrahuellas tampoco coinciden, ¿vale? Una vez que tengamos esto bien, bien organizado y bien pensado, la escalera nos va a quedar correcta. Vamos a generar esta escalera, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo hacemos con Alplan, ¿vale? Vale. Bien. Como he dicho antes, lo principal de este tipo de escaleras está en este vértice. Por tanto, cojo un tipo de escalera con vuelta normal, sin descansillo ni nada, y le voy marcando los puntos de contorno. Si yo tengo predibujada la escalera en 2D, es mucho más fácil el modelado, puesto que ya tengo por dónde van a ir todas las zancas. ¿Vale? Ya me habría creado lo que es la escalera, marco las alturas, que en este caso pues puedo consultar directamente las coordenadas aquí en el modelo 3D. Quiero que llegue la escalera a 2,75, pero voy a querer una escalera con el último peldaño a ras del forjado, tal y como está aquí, ¿vale? Entonces tendré una escalera que me llegue a 2,75, ¿vale? Y crearé el peldaño a la altura del forjado. Esto me generará que el desembarco coincida en la misma altura a la que tengo el forjado. Acepto y paso a esta ventana donde voy a diseñar un poco los elementos y donde voy a darle forma a la escalera. Voy a empezar por la longitud para colocar los escalones en su sitio, ¿vale? Y voy a empezar con estos que son los conflictivos. Y esto es la huella, esta línea. Entonces voy a llevarla pulsando en el cruce de la línea de recorrido con el peldaño hasta el sitio donde la quiero realmente ubicar. Si yo modifico este peldaño, el resto se van a poner en ángulo, la compensación va a seguir según el ángulo que yo le marque a este peldaño. Por lo tanto, si modifico el ángulo de este peldaño y ya lo pongo en el sitio correspondiente, que tengo previamente marcado en el 2D, el resto de los peldaños veré que se ponen con el mismo ángulo ya recto para cada peldaño. Bien, voy a seguir colocando los peldaños en el estudio previo que he hecho en 2D. Cada peldaño lo coloco en donde previamente he estudiado que vaya a ir. Y estos que son los de la curva, hago exactamente lo mismo. Me lo llevo de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y en esta parte de la derecha, en este tramo, pasaría exactamente lo mismo. En el momento que yo este peldaño lo pongo recto en su ángulo, todos los demás se irían compensando. En este caso es a partir de aquí, pero este y este se compensarían. Vamos a girar este ángulo y lo hacemos para que no coincidan. Recordamos que habíamos dejado pues unas distancias. En este caso yo lo que hago es dejar 1 milímetro simplemente entre esos elementos, ¿vale? Una vez que lo tengamos así y modificamos el otro ángulo, ya lo único que nos quedaría sería situarlos horizontalmente, es decir, coger cada punto de estos y llevarlos al lugar donde he realmente calculado que vayan a ir mis huellas en cada peldaño. Como veis en el dibujo previo, en la animación, ya podemos ver, voy a ponerlo aquí para que lo podáis apreciar, podemos ver que esa parte ya se ha creado como realmente yo quiero.
Cuando nosotros modificamos la longitud de una escalera, vemos que esa flechita que marca la dirección del peldaño va y se cambia a un tamaño un poco más pequeñito, ¿vale? Esto es para que podamos ver que se ha modificado ese peldaño, ¿vale? En este caso, como veis, me sobraría un peldaño y es tan fácil como venir aquí y decirle que en vez de 16 sean 15, ¿vale? Y ya estaría. ¿Ok? Bien. Cerramos. Y cuando cerramos una escalera, el diseño del modelo de una escalera me pide la huella y me pide poner esta leyenda de huellas, número de huellas, huella y la relación huella contra huella. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre aquí es que la contrahuella, si tenemos escalones o peldaños en los que son de diferente distancia, como ocurre aquí, que no es la misma para todos lo que es la huella, lo que hace es como una media, por eso aparece lo de 27,3, ¿vale? Pero si nosotros medimos, en realidad tenemos huellas de, pues creo que eran de 30, ¿veis? Pero él hace como una media, porque estos escalones pues, son más largos. En estos peldaños tenemos una contrahuella más larga. ¿Vale? Bien, la leyenda, si le damos a escapar, no se coloca. Y si no, pues la podemos poner donde queramos. Bien, como veis aquí, en la animación, yo ya tengo esta parte solucionada y ya tengo esa escalera pues con ese peldaño envuelta y también tengo que la huella llega a la misma altura del forjado. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir los elementos de la zanca y de la contrahuella. Bien, pues para eso, vamos a ponernos aquí en una vista más o menos así para que lo podamos ir viendo. Para ello hago un doble clic en la línea de recorrido, ¿vale? Y con eso abro la configuración de la escalera. Ahora vamos a ver los elementos que componen la escalera. Esto lo tenemos aquí en esta ventanita de configuración y vemos aquí todos los elementos que podemos añadir a una escalera. Nosotros vamos a trabajar una escalera con una contrahuella y con una zanca central escalonada. Aquí defino toda la representación 2D, los colores, las layers, los tipos de pluma, el trazo. Y aquí, en esta pestaña de geometría 3D, es donde configuro el modelo de cada elemento. Es decir, donde diseño la huella, ¿vale? Como la quiero de espesor, en este caso voy a tener estas medidas. Y como quiero que no haya un hueco aquí, sino que se meta y que pise la contrahuella a la huella, voy a añadir aquí el espesor de la contrahuella, que en este caso lo voy a poner igual que la huella. Van a ir de lado a lado de la escalera y la contrahuella seguiría lo mismo. Si le doy a ajustar, lo que hace es reconfigurarme todo si cambia, por ejemplo, la altura de la contrahuella. Iría aquí, daría y él automáticamente me ajusta todas las alturas. El espesor lo pondría aquí porque no quiero que haya un voladizo entre la huella y la contrahuella, pondría 0 y el espesor de la huella que ya he quedado antes al definir la huella, que sería de 0,03. Otro elemento a configurar en este caso sería la zanca. La zanca va a ser escalonada, quiere decir que va a seguir los escalones, el diseño de los escalones, y puedo definirla o bien perpendicular a la inclinación que tenga la escalera mediante esta casilla o bien un valor perpendicular. Como quiero que se configure igual que si fuera una contrahuella, le pongo las mismas dimensiones. Solo que aquí sería negativo, puesto que tengo que restar el espesor que tenga la huella, lógicamente. ¿Vale? En este caso también iría de lado a lado y ya habría configurado los elementos. En el momento que yo voy aceptando, los elementos me aparecen en la ventana. Como veis, en ese color azul sería la zanca, en este marroncito sería la contrahuella y este que ya lo teníamos con una superficie de animación, pues sería lo que es la huella. Entonces voy a ponerlos aquí la vista, voy a activaros la vista aquí para poder... para que veáis, voy también a cambiar un poquito lo que es el sol, el entorno. ¿Vale? Cerramos la escalera, le digo que sí guarde los cambios, escapo para quitar la leyenda y voy a darle un entorno para que no dé la sombra en la escalera, donde voy a modificar un poco el sol, ¿vale? Para que
Aquí le daría todo sombra, una cosa así, a lo mejor le daría, bueno, aquí más o menos pues sí podemos ver esa esquina bien, ¿vale? Vale, una vez que lo tengo así, vamos a ver activo esto, ¿vale? Y ahora lo que voy a ver es un poco, pues, volver a configurar con un doble clic para cambiar un poco texturas. En este caso también sería aquí, que es donde configuro todo lo de los elementos. Y me iría, por ejemplo, a la contrahuella y en la contrahuella le daría aquí un acabado de superficie. En este caso, como quiero que sea horizontal, no le voy a dar la de esta, que es la que tiene la huella, sino todo lo contrario, que sería esta, que la tengo aquí girada. Y en la zanca, pues voy a poner este mismo, ¿vale? Como un hormigón, simulando un hormigón. Podría ponerle también aquí, si estuviera conectado con Arquímedes de Cipe o Presto, o con un catálogo de Presto, pues aquí podría conectarle con esos materiales, o simplemente con nuestro catálogo, lo que vayamos nosotros configurando aquí. Una vez que lo tengo configurado, acepto y puedo comprobar que ya me ha creado esa huella y esa contrahuella y la zanca. Y también puedo comprobar que la vuelta pues la ha resuelto sin problema. Si nos desaparece cualquier elemento, quiere decir que este nudo no está correctamente resuelto o algún giro de algún escalón es imposible y entonces la escalera ese elemento no lo crearía y simplemente no aparecería. Pues bien, ya tenemos la escalera que pretendíamos con vuelta a 45 grados. Cierro, le digo que salvar los cambios sí y si quiero, pues situo la leyenda. Eso ya a gusto de cada uno. Voy a eliminarla para que no me moleste en el trabajo y lo que vamos a hacer ahora es crear una sección de la escalera en planta para poderla representar en los planos. Bien, esta orden que como habéis visto lo que me va a pedir es primero qué escalera quiero representar en planta, le doy en la línea de recorrido y la distancia entre las dos líneas de paralelas que van a definir a partir de dónde está la sección. Yo puedo seccionar a lo largo de la escalera donde yo quiera y a partir de ahí él va a definir una representación para la parte inferior y una representación para la parte superior. En este caso nosotros en la parte superior vamos a decir que se vea en discontinuo con una línea fina, por ejemplo vamos a poner la pluma 7 y con un color, de hecho vamos a poner un color un gris, ¿vale? Un gris clarito. La línea de representación, la línea de recorrido, vamos a decir que no esté visible para que veáis cómo trabaja las dos diferentes opciones. Y en la parte inferior, pues vamos a crear la escalera tal como está, con línea continua y vamos a querer esa línea de recorrido. Pero la vamos a querer que todo el dibujo de la escalera lleva el mismo pluma, que no me aparezca la contrahuella azul, en la pluma 1, la huella en la pluma 2, que todos los elementos aparezcan como están, con una misma pluma, un mismo trazo y un mismo color. Acepto, lo que me queda marcar es la distancia entre esas dos líneas, que he puesto 0,03, la voy a dejar así, y le marco pues donde yo quiero marcar esa línea de sección. A partir de ahí, todo lo que sea arriba me lo representará pues como yo le he dicho que lo represente. Lo único que no puedo decirle es que no me represente las contrahuellas, ¿vale? Entonces, esto lo tendría que hacer cambiando o poniendo esas contrahuellas en una layer que pueda ocultar en el plano y así representar solo la línea. Es decir, si quisiera modificar este corte o quitarlo, tengo que hacer un doble clic en editar la escalera. Aprovecho para darle, por ejemplo, a la contrahuella. Le voy a dar, vemos que pone aquí ArtX, ¿vale? Y en la zanca también. Vale, pues como veo que tienen dos layers diferentes, me voy a quedar con esto para poderlas ocultar. ¿Vale? Acepto y siempre que tengamos una sección en una escalera, cuando cerramos y le decimos que sí guarde, nos aparece esta nueva opción que solo aparece cuando hemos definido una sección para esa escalera, una sección en planta. Si yo quiero restablecer, quiere decir que sí va a seguir manteniendo el corte que tú tenías establecido. Si le digo que sí, va a seguir el corte. Si yo entro en la definición de la escalera y le digo y le desactivo ese botoncito, cuando cierro le digo sí, pero desactivando este botoncito,
me borrará ese corte. Es la manera de modificar el corte, porque no hay una orden de eliminar sección. En este caso, ya habríamos creado esa sección y, como digo, podemos volverla a configurar pues, por donde nosotros queramos. ¿Vale? Le decimos que es esta escalera y que la haga de aquí a aquí, por ejemplo. Bien, pues ya tendríamos esta escalera. Vamos a realizar el otro modelo de escalera que habíamos planteado. Esta vais a ver que se hace en nada, en 5 minutos nos hemos creado una escalera de este tipo sin mucha dificultad. ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí y voy a abrir los archivos que tengo aquí organizados para crear esa escalera. Vale. En esta escalera lo que vamos a crear es una escalera con vuelta, como hemos visto en la imagen, pero además vamos a hacer como una pasarela hasta llegar al forjado de la parte superior. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar esta configuración, que va a ser muy rápido, son 5 minutos y veremos cómo lo hacemos. Vale, pues vamos a ello. Simplemente vamos a elegir una escalera con vuelta, con descansillo cuadrado. Le marcaremos la longitud de hasta donde llegaría nuestra escalera, ignorando un poco esa pasarela por el momento. Marcaríamos las alturas, estamos en los mismos forjados de antes, por lo tanto la altura sería la misma. Y ahora lo que le diría es si el peldaño se queda abajo o se queda arriba. En este caso le he dicho que se quede arriba, está el mismo ras, y a partir de ese peldaño va a estar la escalera. También podemos ver que aquí el último peldaño de este tramo coincide con la parte superior. ¿Vale? Nosotros esto aquí en este apartado de tipo de que os dije que variaban estos elementos según el tipo de escalera, aquí voy a decir que sea simplemente un tipo 2, que es un descansillo cuadrado que sube y ya está. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a agregar esa plataforma. Para agregar esa plataforma diremos descansillo más, que no se ve porque se corta. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es que me dice, marque el peldaño. Nunca podremos marcar este último peldaño del desembarque, sino el anterior. ¿Vale? Y lo que haremos es decirle que la distancia pues va a ser esta de aquí a aquí, ¿vale? Incluyendo ese descansillo. Cuando añadimos un descansillo tenemos que incluir el peldaño en el que vamos a poner el descansillo. ¿Vale? Yo tengo claro que esto es 1,20, acepto. Entonces aquí abajo en la distancia, cuando yo añado ese elemento, cuando estoy añadiendo este elemento puedo elegir tramos, que quieren decir peldaños. Puedo hacerlo con 3 peldaños si la quisiera meter aquí en el medio. ¿Vale? O bien le digo que la distancia aquí abajo es 1,20. ¿Vale? Si quisiera eliminar ese descansillo, ¿vale? Si yo quisiera eliminar este descansillo, le daría a disociar. ¿Vale? Entonces lo añadimos, añado aquí, le doy aquí, le digo 1,20. Y me crea esa plataforma. ¿Vale? Ahora vamos a definir los demás elementos tal como habíamos planteado aquí con esas dos zancas laterales y solo las contrahuellas. No vamos a entrar en que constructivamente se pueda, ¿no? Porque realmente se puede. Vamos a crear aquí los elementos que van a participar y en este caso no hablamos de una escalera siguiendo el escalón, o sea, el peldaño, sino que vamos a hablar de las zancas exterior e interior y van a ser en plan rectas, ¿no? Sin seguir el dibujo del escalón. Yo voy a crear pues una zanca con el valor vertical donde sobresalga 10 centímetros de aquí, vamos a dejarlo como está, y una altura de esa zanca de 0,30. Lo que quiero es que esta zanca se quede, sea de unos 5 de espesor, entonces estará pegado al borde del ancho de la escalera, pero su espesor lo defino aquí. Por otro lado tengo el otro lado, que sería la parte derecha, esta de aquí, siempre la parte derecha de la línea de recorrido, del sentido de la línea de recorrido, y sería igual la misma configuración.
Acepto y ya tengo las dos zanjas definidas. La huella voy a asegurarme de que no se meta dentro de lo que es los dos zancas que he puesto exterior e interior. Entonces tendré que dejar aquí el 0,05 del espesor de esas zancas. Bien, con esto yo ya tengo los elementos de la escalera que quiero. Por otra parte, voy a decidir, bueno, voy a quedarme con los mismos elementos y todo esto funciona exactamente igual que en las escaleras que hemos visto anteriormente. Acepto y, como veréis, pues tengo aquí ya mi escalera, ¿vale? Con una zanquita alrededor y esa pequeña viga que, además de sujetar la escalera, me puede servir para posar la barandilla que veremos en el punto de barandillas más adelante, ¿vale? Después de las rampas. Pues ya estaría esta escalera. En realidad sería cerrar y decirle que sí, que salvara las definiciones y pondríamos pues la leyenda pues donde queramos. Bien, pues esta escalera ya la tendríamos creada. Un pequeño truco para poder quitar esa línea, esta que vemos ahora aquí es esta, ¿vale? En realidad es esta layer de aquí, o sea, es esta de aquí, ¿vale? Un truco es ponerlo en un color de layer que sea blanco, ¿no? El más parecido al blanco es el 31. Y si yo cierro la escalera, pues prácticamente no se ve. Es otra especie de truquillo, ¿vale? Uy, se me ha quedado esto aquí. Para poder utilizar esa ocultación de elementos, ¿vale? Otra vez, ponerle color. A estas escaleras también podemos hacerlas un corte, ¿eh? Podemos establecer una sección igual que la anterior y podemos decidir pues dónde queremos esa sección, ¿vale? Igual, pues cómo se comportaría y demás. Lo que pasa es que al crear la sección, aquí ya no entraría en el estado de las layers. Vamos a ver ahora el siguiente punto a tratar en este webinar, que son las rampas. Bien, vamos a ver los tipos de rampas que tenemos en Allplan. En Allplan tenemos estos tres tipos de rampa, ¿vale? Podemos hacer una rampa en espiral, podemos hacer una rampa recta o podemos hacer una rampa recta con vuelta con las mismas condiciones y tipos que hay de una escalera, hacerlo con las rampas mediante la herramienta escaleras. Estas dos se basan en la tecnología del Smart Part. Son dos Smart Part que nosotros podemos definir y modificar por pinzamientos, que ahora veremos los ejemplos que tengo ahí creados. Y luego tenemos la rampa con herramienta de escalera, que es tal y como hemos creado una escalera, pero sin los elementos de huella, contrahuella y demás. Simplemente con la losa, ¿vale? La losa inclinada. Esta es menos... es aconsejable solo para rampas rectas o rampas de estas que son pues similares a una escalera o que acompañan en una escalera, porque en realidad la que da la mejor resolución y el mejor resultado y más fiable en cuanto a inclinación y pendientes y se dejan configurar más son estas dos, ¿vale? Y teniéndolas ahí pues se pueden hacer perfectamente, porque si tenemos una combinación de una rampa recta con vuelta, se puede añadir el tramo recto con la rampa recta y luego el tramo curvo con la rampa espiral, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlas en Allplan. Bueno, aquí tenemos los tres tipos que hemos visto antes. De hecho, podemos incluso añadir barandillas a esos elementos, esas rampas que nosotros vamos a crear, que lo veremos en el punto siguiente. Tenemos por un lado una escalera creada, una rampa, perdón, creada con la herramienta escaleras, donde simplemente yo he utilizado una zanca central recta y con medida perpendicular y con el espesor que quiera para esa losa. Una vez que he creado esto, ya puedo diseñar mi escalera, ¿vale? Mi rampa con este elemento de losa, ¿vale? Esta es la más fácil si tenemos una pendiente en concreto o queremos que inicie, ¿vale? Con esto tenemos que andar con cuidado porque entonces tendremos que definir que la altura
si queremos evitar este escalón, sería tan fácil como decir que la altura de la escalera, pues es el nivel inferior está a menos 0,20, ¿vale? Y ya salvaríamos ese pequeño escalón. Es lo único que hay que tener en cuenta y con esto se pueden hacer rampas rectas que muchas veces son muy socorridas y el manejo de la escalera pues no está mal y nos crea una losa, que es lo único que queremos. Pero también tenemos estas, ¿vale? Que son las rampas. Estas se encuentran dentro del apartado, el grupo de las escaleras, en estas dos secciones. Tenemos la rampa recta, ¿vale? Que en realidad lo que se crea es un Smart Part donde yo puedo definir las dimensiones de la rampa, ¿vale? La longitud, si la quiero de 15 metros, si la quiero de 10 metros, ¿vale? Todo va definido no como las escaleras, sino pensando en que estamos creando rampas. Nosotros en las rampas muchas veces trabajamos con la longitud y la pendiente. Entonces aquí es donde nosotros definimos si en la parte inferior iniciamos un tramo en una pendiente concreta o si, como en este caso, ¿veis? Ya me salen dos pendientes. Entonces yo crearía una pendiente así, ¿vale? Una rampa así, y aquí es donde yo le voy dando las diferentes pendientes. Si le pongo una misma pendiente a todo, pues en realidad me hará una escalera que no es necesario que sea recta, ¿vale? Pero yo puedo en todo momento jugar con esos elementos y esas pendientes. Entonces, tendré aquí todos los elementos para definir esta rampa, que yo puedo definir también modificando con los pinzamientos del Smart Part. Aquí podría decir que fuera más larga, ¿vale? Podría decirle también que el corte para la vista en 2D pues sea a la altura que yo quiero, ¿vale? Me voy a acercar un poquito más y también puedo definir pues los elementos de representación 2D, si los quiero más grandes, más pequeños, el ancho de la escalera también, ¿vale? Los elementos que hay en los bordes, si quiero que aparezcan o que no, ¿vale? Si yo quiero que no aparezcan, simplemente los restaré, ¿vale? Y este igual, y entonces ya no tendrá elementos en el borde y será una rampa pues como tenemos la de la escalera más o menos, ¿vale? Y tenemos todos los elementos de representación, ¿vale? En el momento que escapamos, él nos crea la rampa pues tal como nosotros la hayamos definido. Hay que tener en cuenta que no hemos marcado altura y que tenemos pues dos pendientes. Podemos hacerla de dos pendientes o como esta, que simplemente es de una. Todo esto lo controlamos desde las propiedades de este Smart Part con lo de la transición de la parte superior y la parte inferior, ¿vale? Si yo no pongo nada, él me hará una recta. Si pongo pendiente, pues si le pongo una inclinación compensada, pues entonces medirá más o menos el número que disocia la curva y el radio de curvatura. ¿Vale? Entonces se crearán esas dos pendientes porque la primera pendiente la calcula. Tenemos las dimensiones de los segmentos, ¿vale? El espesor, si queremos que sea una losa más gorda, pues una losa más gorda, ¿vale? Y luego tenemos... Sí, y luego tenemos los elementos estos de los laterales, ¿vale? Si tenemos dos a la izquierda y dos a la derecha, por si queremos hacer un pequeño murito, como pasa en esta de aquí. Si podéis ver en esta, ¿vale? Que es en la que estoy diseñando, pues en realidad en esta de aquí no tenemos nada más que un muro muy fino porque lo he hecho en modo vista, entonces se me habrá quedado 1 milímetro, ¿no? Pero aquí le tengo que decir esos dos elementos de los lados, pues cómo los quiero. Lo único que me pasa es que yo lo estoy viendo solamente en planta. Si quisiera otro elemento, pues le iría añadiendo y solo puedo poner dos a cada lado. Otro, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿eh? Y luego tenemos las dos representaciones, la representación en 3D y la representación en 2D, ¿vale? 2D y 3D. ¿Vale? La representación de 2D trata simplemente del tipo de corte, donde yo elijo si no se ve, es un poco la sección que hemos trabajado con las escaleras, pues ya vienen aquí predefinidas, ¿vale? Y por otro lado, tengo también la línea de recorrido, ¿vale? La línea de recorrido, pues cómo quiero que se represente, el color, todos esos elementos que yo le doy a la definición cuando los veo en planta. Todo es personalizable desde aquí, incluso las leyendas estas, si las quiero en otra posición, si las quiero aquí o si las quiero
¿vale? Encima, debajo, según le voy dando un clic, va cambiando, ¿vale? Y luego, otro elemento que tengo es la representación en 3D, otra opción que tengo, ¿vale? Que en este caso, pues lo que le estoy diciendo es los acabados que quiero para esa rampa, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí pues, no he puesto ninguno, he puesto directamente el color. Bueno, también puedo elegir la representación en caso de las secciones, ¿vale? El estilo de superficie, si es un estilo de superficie, si es un relleno, si es una trama, para que en las secciones se vea. De igual forma trabaja, ¿vale? La barandilla, esta barandilla que yo he planteado aquí, en realidad, ¿veis? He cambiado y ya no es recta. O sea, en realidad, aunque parezca que me lo he inventado, no queda así, ¿vale? En realidad esta barandilla que os aparece aquí es una barandilla que yo puedo poner, pero en este caso tendríamos el problema de que al ser así inclinada pues es más difícil pues crear esa barandilla. Es más complicado porque habría que dar punto por punto y nos tiraríamos aquí un ratillo, ¿vale? Pero simplemente deciros que la barandilla no está dentro de esta herramienta, ¿vale? La barandilla, si nosotros queremos poner un murito en el contorno, entonces sí, porque utilizaríamos estos segmentos, pero si queremos poner una barandilla diseñada, tendríamos que ir a la herramienta de elementos paramétricos lineales con el que hacemos las barandillas normalmente, ¿vale? En este caso, esta barandilla está puesta después, es un elemento paramétrico lineal, ¿vale? Nuestra rampa quedaría así, según la definición que nosotros le demos, ¿vale? De igual forma, se trabajará con estas, ¿vale? Donde nosotros podemos seleccionar este elemento y igual que en la rampa que hemos visto anterior, funciona exactamente igual. Es decir, yo puedo coger y decir, puedo modificar con los pinzamientos del SmartPad, ¿vale? Y puedo decirle, pues si la quiero más ancha o la quiero más estrecha, ¿vale? Si lo que quiero es más ancho, más estrecho, si quiero ensanchar el hueco interior, ¿vale? El murito ese interior que sea más grueso, ¿vale? Imaginar que yo qué sé, lo quiero hacer así, ¿vale? Siempre puedo crear elementos a mi modo. Y si quiero más modificaciones, pues estamos en las mismas. ¿Veis? Aquí ha creado como un murito. El murito ese pues lo ha hecho más espeso, más ancho. Si quiero modificarla, como las escaleras, doble clic en el elemento rampa y aquí es donde yo le hablo de la altura a la que tiene que llegar, si es de 360 grados, si no lo es, si, ¿vale? El radio, si lo quiero en un radio de, por ejemplo, imaginar que lo quiero redondear y digo, bueno, pues 7, ¿vale? Pues me lo hace ya con 7. Y la pendiente principal, ¿vale? Esto no lo puedo modificar porque aquí tengo que sea así compensada, pero si yo hago como en la otra y defino un inicio, un arranque recto y desembarco también recto, me encontraré al cerrar con una rampa pues muy recta, o sea, parecida a la anterior, ¿vale? Voy a poner aquí esto así. Entonces encontraré una rampa pues parecida con la misma pendiente siempre, ¿vale? No con pendientes compensatorias. Entonces también puedo hacer una pendiente recta, una rampa recta siempre con la misma pendiente sin problemas. O sea, tengo la posibilidad de añadir pendientes, pero y personalizarlas porque tengo esta opción para poner la pendiente cuando que yo quiero. Puedo ir diciendo, pues quiero al inicio una pendiente del 5% y entonces me creará un arranque con el 5%. ¿Vale? Todo lo veré cuando cierro porque ya he dicho que está basado en SmartPart. ¿Vale? Tenemos el número de segmentos a la izquierda y el número de segmentos a la derecha. Si no quiero, simplemente le pondré ceros, ¿vale? Que esto creo que no lo he mostrado antes, ¿vale? Que es cuando no quiero elementos, simplemente quiero la rampa, ¿vale? Si yo solo quiero la rampa, me haré solo la rampa, ¿vale? Pues muy bien, esto es el funcionamiento de las rampas. No tiene mucha más historia, son incluso más fáciles de diseñar que las escaleras, son menos complejas, el interfaz es más sencillo y bastante intuitivo, ¿vale? O sea que aquí pues tendremos los elementos de las rampas, ¿vale? Aquí pondremos también. Y los espesores, pues podemos poner los que queramos.
aquí podríamos ponerle que queremos un espesor de 2 metros, entonces se metería dentro. Si no queremos que se meta, le diríamos que no se meta, ¿vale? Entonces lo que le diríamos es que se vaya negativo y -2. Entonces saldrá por fuera de la rampa, ¿vale? Si es positivo, se meterá dentro de la rampa y si es negativo, fuera. Bien, pues sobre rampas no hay mucho más que contar, porque además no son complejas y en realidad pues no son... es bastante intuitivo. No llevan tantos elementos como podría llevar una escalera. Vamos a entrar ahora en el apartado de barandillas, pero no vamos a entrar en cómo trabaja esta herramienta, sino simplemente vamos a colocar barandillas en nuestras escaleras y vamos a ver las dos formas de colocarlas. Una por las barandillas que vienen en la herramienta de escaleras y la otra es directamente mediante los elementos paramétricos lineales. Pues bien, vamos al plan a ver esto. Bueno, pues aquí tenemos la escalera que hemos creado antes con la pasarela arriba, que era una escalera con vuelta y os acordáis que habíamos creado dos zanjas a los lados. ¿Dónde vamos a apoyar una escalera? Tenemos dos formas de trabajar barandillas. Una es por el elemento paramétrico lineal, ¿vale? Que está aquí. Y otra es dentro de la definición de la escalera propia, dentro de la escalera el elemento barandillas. Aquí con este vamos a trabajar con el elemento paramétrico lineal. ¿Vale? Entramos y aquí simplemente no vamos a entrar en todo este tipo de detalles ni demás. Yo tengo guardada ya una configuración de una barandilla que es esta, ¿vale? Que está basada, está basada en una de las que tenéis aquí, ¿vale? Y en realidad, simplemente para que la veáis una vista previa, es una de las barandillas que hay, solo que le he quitado el murito de abajo, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es insertar esta barandilla, ¿vale? Para insertar las barandillas en las escaleras nos ponemos en una vista 3D y lo único que tenemos que ir haciendo es darle los puntos donde vamos a insertar esa barandilla. Tenemos que tener en cuenta claro, también es un poco cómo esté diseñada esa barandilla, ¿vale? Pero que en todo momento yo puedo ir definiendo. Entonces me voy a acercar aquí para que lo veáis también, ¿vale? Si yo la voy poniendo aquí, voy a ir dando en las escaleras, porque esto es conveniente, ir dando en cada peldaño, ¿vale? Cada peldaño y cada tramo. Es decir, he terminado un tramo inclinado, pues escapo, ¿vale? Y empiezo el siguiente. Porque lo que no pueden hacer este tipo de barandillas, donde encuentran el conflicto, es, por ejemplo, ahora subir aquí arriba, ¿vale? Aquí nos haría una inclinación, como veis ahí un poquito en la vista previa. Entonces, lo haríamos por tramos, que se puede hacer perfectamente. También depende, a la hora de diseñar las escaleras, pues, digo las escaleras, perdón, las barandillas, eso ya está en el módulo de barandillas, lo podéis configurar para que tengan el inicio un poste, para que haya postes verticales, eso va todo aquí, ¿vale? Entonces, pero va un poco fuera de lo que hoy vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, como veis aquí, ¿vale? La escalera ya va tomando su barandilla, ¿vale? Y esta sería una forma de crear, pues, una barandilla para esta escalera, por ejemplo. Voy a poner otra aquí y lo que voy a hacer es girarla, ¿vale? Porque la voy a poner ahora por fuera de aquí. La giro. Este sería uno de los métodos. Es el más, yo creo que es el mejor, el que yo más aconsejo, porque en realidad estas barandillas pues te dan más posibilidades de diseño, ¿vale? Entonces yo creo que son más, puedes crear una barandilla tal como tú quieras, ¿vale? Podemos hacerla así. Podríamos dar la pendiente completa, ¿no? Pero con esto nos vamos asegurando de que sigue pues la pendiente de la escalera sin problemas, ¿vale? Y luego si queremos poner post-it en cada peldaño, pues también es una forma, ¿vale? Nos quedaría así, ¿vale? Nos quedaría así, aplicamos, escapamos y aquí tendríamos la escalera. Tendríamos ahí esa escalera con esa barandilla, ¿vale? Esta sería una de las formas de poner barandillas. Vamos a ver el otro tipo de barandillas y esa la vamos a ver en esta escalera que hemos hecho con la vuelta a 45 grados, ¿vale? Tengo por aquí los archivos para trabajar con ello.
tengo esta escalera, ¿vale? Y tengo esta vista para trabajar. Siempre en las barandillas, en este caso, no sería necesario 3D, ¿vale? Las barandillas en 3D es cuando utilicemos el módulo de elementos paramétricos lineales. Ahora simplemente trabajaremos en planta porque lo que vamos a hacer es modificar la escalera, ¿vale? ¿Vale? En este caso, tengo la vista... Vale, no es esta escalera, no es la escalera... Sí, es la misma, ¿no? Sí, es que aquí... Perdonad, pero es que aquí tenía esta y me ha mareado un poco, ¿vale? Tenía esa vista 2D. Vale, pues en esta vamos a quitar la vista 2D, que no la necesito, ¿no? Y así pues quedará todo más, no tendré ese problema. Bueno, esta es la escalera que hemos creado anteriormente, ¿vale? Que ya tiene todos sus elementos y demás, y que nos falta añadirle, pues a esta escalera, añadirle la barandilla. Lo primero que tenemos que estar es en su archivo, es decir, me voy a poner en el archivo, ¿vale? En el que está la escalera. Le hago un doble clic y entonces me voy aquí al apartado de barandillas y tengo estos elementos. Yo voy a ponerle una, primero tengo para la parte interior la barandilla horizontal, que es el pasamanos, y la exterior, que sería la de la derecha, que sería también el pasamanos, y el vertical, que serían lo que son los postes. Bien, pues voy a activar estos, ¿vale? Y los postes, pues también. El central no, porque sería unos postes o una barandilla que fuera por el medio, que hay a veces que también es configurable, es decir, hay escaleras que lo necesitamos, porque es una escalera muy ancha y en el medio ponemos, por las medidas y la normativa, pues tienes que poner una barandilla, ¿vale? Pues también la tendríamos. En este caso vamos solo a ver una barandilla normal. Igual que en los demás elementos, definimos pues el espesor, ¿vale? El espesor de esa barandilla y la altura que va a tener la barandilla, ¿vale? Si el elemento se va a quedar pegado aquí porque lo va a hacer por tramos, igual que hace, es muy parecido si os fijáis a la zanja, ¿vale? Al diseño de la zanja, es muy parecido. Y por último, pues en este caso lo que estamos viendo es que la barandilla es de 5, ¿vale? El espesor de la barandilla es de 0,05, ¿vale? Y como veis, automáticamente él genera la vista en horizontal. Podemos definirla perpendicular a pendiente o en vertical. Si yo acepto, ya he definido la barandilla. Aquí, como la quiero que se meta un poco más para adentro, digo 0,4. Y aquí le diría 0,05 más el 0,04 del desplazamiento, ¿vale? Ya lo tendríamos, aceptaría y ya tendría ese elemento, ¿vale? Este elemento no me lo va a mostrar aquí hasta que yo pues no acepte esta ventana, ¿vale? Vamos a hacer el otro igual, vamos a asegurarnos de que está todo igual, 0,05 y aquí 0,05 y aquí abajo a este y 9, bien. Ya tenemos las dos las dos pasamanos, ¿veis? Los dos pasamanos y como he activado también los otros, pues también me aparecen, pero vamos, que no hay problema. Vamos a verlos ahora y ya está, ¿vale? Serían este elemento, que son los palos. Este es incluso un poquito, es muy complejo de comprender, ¿vale? Porque en realidad lo que tenemos es los postes, definirlos, ¿vale? Esto se ajusta entre la huella y la barandilla interior. La barandilla interior lo que hace es que lo mide según la huella. Como yo no tengo problema porque mi huella coincide con la zanja, pues no tendría que configurarlo. Pero en realidad, si yo le doy, lo que hace es ajustar las medidas según la definición que tengamos, tanto en la huella como en la zanja, ¿vale? No tendría que hacer nada más. Simplemente que tengo aquí que mirar, pues lo que tengo que mirar es esto, que es lo que me dice en lo ancho que es lo ancho que es este elemento, ¿vale? El palito ese que voy a poner aquí. Aquí son muy finitos porque en realidad es un palito de 0 a 0,1, o sea, fijaros, es como de 1 centímetro, ¿vale? Y luego de ancho lo tenemos pues que para que vaya un poquito dentro de la escalera, esta es la distancia que estoy marcando, ¿vale? Entonces aquí pues he puesto 0,05, podría haber puesto 0,06 y el final en 0,07, ¿vale? En este caso es más ancho, es 1,5, pero podría haberlo puesto
de 0,06 y 0,07, ¿vale? Y esto lo que me va a hacer es que por cada peldaño siempre va a poner un único poste. No valen esos diseños en los que vayan dos postes y si quiero un campo tendría que jugar con el ancho con este ancho, ¿vale? Que es este de aquí. Tendría que poner ese o decir la unión, que quiere decir que va de aquí al siguiente y me hace un elemento continuo, un campo. Pero eso yo no lo aconsejo porque queda muy feo. Es casi mejor hacerlo con los elementos paramétricos lineales, que para eso los tenemos y podemos definir un campo mucho mejor y que se vea mejor visualmente, ¿vale? Más parecido a la realidad. Además, las barandillas podemos crear luego un listado, ¿vale? Igual que ahora veremos con las escaleras. Vale, pues esto es como quedaría. Entonces, simplemente lo único que vemos aquí, como veis, es la barandilla. Recordar lo de restablecer la sección de la escalera, le digo que sí y me marcará pues el número de peldaños, eso es igual, ¿vale? Pero ahora pues ya me aparecerán los elementos estos que tengo el truco de poder dibujarlos en elemento, si no tengo la sección, poderlos dibujar en un elemento de color más blanco. Bien, pues nos quedaría así esta escalera. Como veis, es un poco, a mí me parece ya como un poco una herramienta un poco antigua para la barandilla y que no queda realmente bien. A mí me gusta más utilizar pues la barandilla de elementos paramétricos lineales que me da muchas posibilidades de diseño. Pues bien, hasta aquí. Hemos terminado el tema de barandillas y hago una breve pausa para algo que puede ser que sea de interés, ¿vale? Voy a abrir, por ejemplo, una escalera. Voy a abrir esta escalera, la escalera que hemos hecho con doble descansillo, ¿vale? Esta misma. Y deciros que Allplan tiene listados también de escaleras, donde cuando yo le doy aquí a listados, pues me abrirá dentro de Reports, en SPA, pues un momentito que no estoy en el estándar, ¿vale? Pues tendré aquí escaleras, ¿vale? Y tengo análisis completo o uno general, ¿vale? En realidad lo que me muestra es un listado de Allplan donde me muestra todos los elementos que yo he configurado dentro de esa escalera, ¿vale? En este, por ejemplo, lo que me hace es una vista general de la escalera, las partes, los peldaños y un poco, este es muy básico, ¿vale? Este no es muy completo, me dice los metros cuadrados y ya está, ¿vale? Pero el otro es más, analiza ya pues cada pieza, ¿vale? Son los dos listados que tenemos disponibles en el tema de escaleras para el plan. ¿Vale? Este ya pues me va dando por materiales todos los metros lineales que se va encontrando, ¿vale? La zanca y todos los elementos y la huella. Como aquí no hemos metido barandilla, pues no pone barandilla, si no la barandilla pues también saldría, ¿vale? Y recordar que estos listados los podemos tener en PDF, en Excel y demás, ¿vale? Bueno, pues comentaros que el tema de las escaleras es algo extenso y este webinar ha sido una primera toma de contacto con esta herramienta de escalera. Tenemos pensado ampliar el tema mediante otras ediciones de un nivel algo más avanzado, donde hablaremos del modelado de escaleras nuevo, la nueva herramienta que hay, que es parecida a la de las rampas con SmartPart, y la exportación de estos elementos en IFC y otros temas relacionados con ellos. Por ello, os aconsejo e invito a que estéis pendientes de los webinars que vamos celebrando, porque vienen temas bastante interesantes, tanto en arquitectura como ingeniería. No hace falta deciros que podéis enviarnos las sugerencias sobre estos temas a tratar, si queréis, o si tenéis algún tema pendiente que queréis que miremos y que os demos unos primeros pasos, lo enviáis a nuestro correo de info.es@allplan.com. Recordaros también que estamos realizando unas masterclass donde ahí sí es una formación paso a paso, la duración es mayor, sobre temas avanzados de Allplan. De hecho, ahora este mes tenemos uno muy interesante sobre BIM Plus, al que os invito y desde luego os aconsejo que asistáis. Tenéis todo seguramente en vuestros correos y si no, pues en nuestra página web. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Cuidaros mucho.